Es en este momento del año que estamos muy conscientes de la gran verdad de Juan 3:16, de que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. La historia real de la Navidad es la historia de un Dios amoroso. La Biblia dice que Dios es amor, es coherente con la naturaleza de Dios el amar, y esa verdad maravillosa es distintiva en el cristianismo. La razón por la que es distintiva en el cristianismo es porque el cristianismo es la única religión verdadera en el mundo, y por lo tanto es la única religión que refleja al Dios verdadero. Y el autor de todas las demás religiones en el mundo es Satanás. Quien no tiene comprensión del amor, no tiene la capacidad de amar, y por lo tanto aquello que él produce mediante la religión está carente de amor. Los dioses falsos de las religiones del mundo no son conocidos por su amor. Son aterradores, están enojados, son egoístas, son deidades amenazadoras que deben ser apaciguadas constantemente. De lo contrario, su naturaleza temperamental va a motivarlos a traer dolor, tortura, inclusive muerte contra sus súbditos. Cuando los cristianos dicen que Dios es amor, están anunciando algo que es distintivo y único en su fe. Y nunca el amor de Dios es más evidente que en la dádiva de Jesucristo. Y entonces en esta temporada hemos estado hablando del amor de Dios. Para entender la naturaleza del amor de Dios de una manera comprensible, le he ofrecido 3 proposiciones. Hemos hablado de la primera, hablaremos de la segunda y después la tercera. Estas son 3 proposiciones clave que nos ayudarán a entender el amor de Dios. En primer lugar, el amor de Dios es ilimitado en su extensión. El amor de Dios es ilimitado en su extensión. En segundo lugar, el amor de Dios está limitado en su grado. Y en tercer lugar, el amor de Dios en últimas está dirigido a su propia gloria. Ahora, la última vez hablamos de esto y consideramos el principio o el precepto de que el amor de Dios está ilimitado en su extensión. Y vimos que debido a que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tito 3:4 habla del amor de Dios hacia la humanidad. Como Juan 4:42 y 1 de Juan 4:14 dicen, Jesucristo es el Salvador del mundo. Y entonces hablamos del hecho de que hay un sentido en el que el amor de Dios es ilimitado. Y Dios ha demostrado ese amor ilimitado al enviar a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Ese amor universal, ese amor ilimitado, es demostrado en 4 maneras. En primer lugar, en gracia común. Esto quiere decir que si llueve sobre toda persona y toda persona disfruta de los rayos del sol y del cielo azul y del aire fresco y las flores y el afecto y las familias y todas las cosas buenas de la vida, Dios demuestra su amor en su bondad hacia todos. En segundo lugar, ese amor ilimitado, universal, incondicional de Dios es revelado en compasión. Dios tiene compasión. Dios, si fuera un humano, lloraría, y cuando Él se convirtió en uno, lloró. Hay compasión y misericordia con Dios hacia todas las aflicciones de todos los hombres. En tercer lugar, el amor universal de Dios es demostrado en sus advertencias. A lo largo de toda la Escritura y a lo largo de toda la historia redentora, Dios repetidamente ha advertido acerca de la consecuencia del pecado, la inevitabilidad del juicio eterno. Esas son advertencias que emanan del amor de Dios, quien no quiere que ninguno perezca y quien no quiere la muerte del impío. Y después, en cuarto lugar y finalmente, el amor universal de Dios es demostrado en la invitación del Evangelio. Esto es, al llamar a todos los pecadores a arrepentirse y abrazar a Jesucristo. El Evangelio fue diseñado entonces para que fuera extendido al mundo entero y predicado a toda criatura, porque Jesucristo, de hecho, es el Salvador del mundo. Él ha sido identificado así por Dios y anunciado así, de esta manera. Así es. Sabemos que no todo el mundo vendrá a Él. No obstante, Él no es menos el Salvador del mundo. Será como si un rey estuviera viendo su nación y viera una plaga universal y designara al médico más noble y dotado de todos los médicos como el médico oficial del reino, el médico nacional. En nuestra época diríamos el cirujano general,
el director de los cirujanos. Él sabe que no toda la gente que tenga la plaga va a venir al médico, quien ha sido designado por el rey como el médico de la nación. Él sabe que no todos ellos van a buscar su capacidad de curación. No obstante, Él es el médico oficial y Jesucristo, aunque no es buscado por pecadores, no obstante es el Salvador oficial del mundo. Y entonces hemos explicado el hecho de que en el corazón de Dios y en su naturaleza existe un amor que se extiende a todo mundo. Y el Evangelio entonces es ofrecido a todo mundo, y Romanos 10:13 lo resume al decir: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que quiera venir, venga, dice en el libro de Apocalipsis. El problema es que la gente no quiere venir. En Juan 5:40 Jesús dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El profeta dijo: ¿por qué moriréis? Bueno, este es el amor ilimitado de Dios. Pero hay una segunda proposición, y es nuestra proposición que vamos a explicar el día de hoy, es esta: el amor de Dios es limitado. El amor de Dios está limitado en grado. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Lo que quiero decir es que el amor universal de Dios tiene sus límites. En primer lugar, permítame decirle esto, que cuando ese amor universal de Dios es rechazado, cuando es menospreciado, cuando es negado, se vuelve al odio. Dice usted, ¿quieres decir que Dios llega al punto en el que Él odia al impío? Nunca diría algo así si no fuera dicho en la Escritura. En el Salmo capítulo 5, el 5º Salmo, y el versículo 5, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El Señor aborrece a aquellos que hacen iniquidad. En el Salmo 11, versículo 5, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El salmista retoma esto y, queriendo tener una perspectiva piadosa y una actitud piadosa, afirma exactamente lo mismo, ya que en el Salmo 101 el salmista dice, versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Más adelante en el Salmo 119 y el versículo 104, el salmista dice, aborrezco todo camino falso. Y en el Salmo 139 y el versículo 21, no aborrezco a aquellos que te aborrecen, oh Jehová. Versículo 22, los aborrezco de manera extrema. Esa es la razón por la que tenemos que decir que mientras que existe un sentido en el que el amor de Dios es ilimitado, hay otro sentido en el que es limitado. Su amor universal es temporal. Está limitado al tiempo. No es eterno. No está completo. Y podría añadir, no es un amor salvador. O en un sentido lo es porque dice que Él es el Salvador de todos los hombres, pero eso significa de una manera temporal, que los libra en esta vida del juicio que merecen y les permite respirar y vivir. Pero hay límites. Él los ama únicamente en este mundo, únicamente durante un tiempo, y cuando se aferran a su rechazo hacia Él, su amor se vuelve al odio. Y entonces el amor universal de Dios no se acerca al grado de su amor hacia los suyos. Y entonces cuando hacemos esta segunda proposición de que Dios ama de una manera limitada, estamos hablando de una realidad muy, muy importante. Hay algunas personas a quienes les gustaría creer que Dios simplemente va a amar a todo mundo a tal grado que en últimas todos se van a salvar. Y si no se salvan, entonces Él los va a llevar al cielo de cualquier manera y los va a perdonar del otro lado de la tumba. No, no. El amor de Dios menospreciado se vuelve al odio y el amor universal de Dios se vuelve enemistad y venganza cuando es rechazado. Eso es lo que motivó al apóstol Pablo a escribir en 1 Corintios 16:22, si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, maldito. Literalmente sea condenado. El amor de Dios, su amor temporal,
Su amor temporal, el cual es para todos los hombres, cuando es menospreciado, se convierte en odio. Pero hablemos de este segundo amor, ese amor que es únicamente para los creyentes. Pase a Juan 13. Ahora estamos hablando de un amor de un tipo totalmente diferente, que llega a un grado totalmente diferente. Su amor para aquellos que creen, su amor hacia aquellos que responden al Evangelio, es mucho mayor que su amor hacia el mundo en general. Y este amor, el cual llega al nivel más alto, está limitado únicamente para aquellos que creen. Juan 13:1 establece la escena, es la última comida de la Pascua que Jesús está teniendo con sus discípulos. Esta es la noche en la que Judas va a salir para traicionarlo. Al día siguiente él será arrestado y ejecutado. Él sabe que él está al borde de eso, y esa es la escena conforme Juan escribe. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, esto es su muerte, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No hay duda, como señalé, de que Él ama al mundo en un sentido ilimitado, pero Él también tiene un amor especial hacia los suyos que están en el mundo. ¿Y cómo es ese amor definido? Por esta frase: los amó hasta el fin. Esa es la frase descriptiva que nos dice lo que significa que Él ama a los suyos que estuvieron en el mundo. Él ama al mundo, pero a un grado limitado. Él ama a los suyos que están en el mundo y es descrito como amarlos hasta el fin. Ahora, esa pequeña frase, hasta el fin, es la clave para entender esto. En el griego es eistelos. Al fin, hasta el fin, cualquiera de los dos sería aceptable, pero no necesariamente la única traducción. Permítame darle el entendimiento más amplio posible de esa frase, la cual creo que expresa su intención. Eistelos describe básicamente una cualidad o grado de algo. Y vamos a entenderlo, creo, cuando veamos simplemente a varios significados importantes. En primer lugar, puede tener el significado de completamente. Eistelos, hasta completar. Telos es la palabra conectada a la palabra telostai, la cual Jesús dijo en la cruz cuando Él dijo consumado es. Significa completamente, perfectamente, de manera total, que abarca todo. Jesús ama al mundo, pero Él ama, escuche esto, a los suyos. Usted debe subrayar esas dos palabras porque de esto trata. Ama a los suyos. Él ama a los suyos de manera perfecta, completa, total, que abarca todo. Permítame decirlo de manera simple. Él ama a los suyos tanto como Él puede amar. Él ama a los suyos al grado completo de su capacidad de amar. Él ama a los suyos al nivel completo de su capacidad de amar. Él ama a los suyos lo suficiente como para hacerlos igual a su Hijo, hasta donde la humanidad redimida podría reflejar alguna igualdad debido a que Él nos hace coherederos con Cristo para heredar todo lo que es de Él. Él nos conforma a su imagen misma en nuestra gloria y Él nos derrama todas las bendiciones de la eternidad. Él nos ama de una manera tan completa y tan amplia como un humano redimido jamás podrá ser amado por un Dios cuyo amor no conoce límites. Eso es lo que eistelos expresa. En segundo lugar, podría significar hasta lo último, hasta el fin. Y eso expresaría que Él nos ama hasta el fin de la vida. Nunca cambia. Ese amor nunca se convertirá en odio. Nunca habrá un momento en el que se impondrá algún límite a este amor. Él continuará amándonos hasta el fin. Y este fue un momento tan apropiado para decir eso, porque francamente, si este amor de alguna manera fuera condicional para nosotros, habría toda razón para que disminuyera. Él está reunido en el aposento alto con sus discípulos y Él está muy consciente de sus fallas y sus debilidades y sus acciones decepcionantes, muy consciente de que ellos luchan por comprender las verdades más simples, muy consciente de que son un grupo de cobardes, desleales, aterrados que dentro de poco van a demostrar eso al esparcirse por todos lados cuando Él se ha llevado como prisionero. Su líder lo va a negar
de manera abierta con una maldición. Inclusive después de la resurrección, ellos van a estar escondiéndose en incredulidad y Él va a tener que aparecérseles para decirles que está vivo. Inclusive después de que lo pueden ver en su aparición post-resurrección. Inclusive después de que lo han tocado y lo han oído y lo han visto.